Bien, buenos días. Hoy día 21 de julio del año 2023 vamos a continuar con las audiencias y ahora corresponde ver el incidente 44 del expediente 21-2019. Dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora Magallanes. Gracias, señor presidente. Reiterados buenos días con todos. Como ya se ha indicado, es objeto de esta audiencia la revisión de la decisión que estimó el requerimiento fiscal de allanamiento de incautación. Ha interpuesto recurso de apelación con pretensión revocatoria la empresa Lima Expresa SAC, a efecto de verificar quiénes están presentes en esta audiencia virtual. Señorita especialista en audiencia, dé cuenta al respecto. Señor presidente, señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, buenos días, así como con los sujetos procesales conectados a la presente audiencia virtual. En cuanto a la acreditación por el Ministerio Público, contamos con la conexión de la Fiscal Adjunta Superior Teresa Nelly Tapia Cruz, de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. Por la defensa técnica de la empresa Lima Expresa SAC, está conectado el abogado Roberto Pereira Chumbe. Asimismo, señora directora de debates, tenemos que dar cuenta un escrito cuando usted lo autorice. Bien, gracias. Conforme con los datos de acreditación. Buenos días, señores magistrados, señor abogado, conforme. Conforme en mi caso, señora directora de debate. Gracias. Bien, sobre el despacho, doctora, a ver, de cuenta. Señora directora del debate, doy cuenta a usted el escrito asignado con el número de ingreso 8438-2023, presentado con fecha 14 de julio del 2023 por la defensa técnica, mediante el cual solicita acumular cuadernos incidentales. Bien. A ver, señor abogado, ¿va a mantener ese escrito? Sí, señora magistrada, porque acá se trata de un allanamiento que se produjo tanto al Lima Expresa como al estudio jurídico Echecopar, y hay una conexión en tanto que un extremo de la documentación que se solicitó buscar o procurar tiene que ver con informes que habría realizado el estudio Echecopar a favor de la empresa Lima Expresa SAC y que estarían protegidos. De hecho, es una línea de defensa importante por el secreto profesional. Entonces, consideramos que es por economía procesal, por mantener una unidad de criterio y de eventuales decisiones, acumular estos dos incidentes. Lo que ocurrió fue que declararon, se admitió la apelación del estudio Echecopar, pero se inadmitió la apelación, se admitió la apelación del estudio de Lima Expresa SAC, pero se inadmitió la apelación del estudio Echecopar, y luego de una queja, la sala decidió que estimar esa queja y disponer que se eleve el recurso. Entonces consideramos que deberían verse ambos recursos en una misma audiencia, ¿no? A ver, señorita fiscal, sobre ese pedido de acumulación de incidentes, ¿qué tiene usted que indicar? Bueno, sí. Señora magistrada, si bien es cierto el acta de allanamiento e incautación fue respecto de varias empresas, sin embargo, los argumentos que se han esbozado en la apelación pertenecen a Línea Expresa SAC. En tal sentido, el Ministerio Público necesitaría un tiempo razonable como para poder prepararse respecto a los hechos sucesivos o relativos a la otra empresa. Consideramos que de admitir el superior colegiado esta acumulación tendría que fijarse en nueva fecha, ¿no? Porque los argumentos no van a ser los mismos. Señor abogado, ¿usted patrocina tanto, o sea, usted representa técnicamente al estudio Echecopar y a Lima Express? No, señora directora de debates, patrocino a la empresa Lima. Claro, pero ¿y entonces cuál sería la trascendencia de acumular? Le pregunto esto porque el artículo 402 del Código Procesal Penal establece como reglas para acumular uno que se encuentre en el mismo estadio procesal. Este cuaderno, obvio que estamos ya para la audiencia, pero el otro cuaderno recién ha sido ingresado hace 2 días, creo. Entonces recién se va a dar el trámite correspondiente, conferir traslado a las partes, después de 5 días, recién convocar audiencia, y de acuerdo a la agenda que tiene esta sala. Y eso más bien no abonaría a la economía procesal que usted está presentando como argumento.
Sí, básicamente la razón para plantear la acumulación, que hay un argumento vinculado al secreto profesional que está comprometido en este allanamiento, que tiene que ver precisamente con el estudio Checopar, ¿no? Porque mi empresa que patrocino, en algún momento requirió los servicios de este estudio, y lo que se solicitó como objeto del allanamiento y la incautación son informes jurídicos al estudio Checopar que requieren de la autorización por parte de mi patrocinante. Lo que había en común únicamente es el agravio referido al secreto profesional. Exactamente. Lo único que hay en común. Lo demás entiendo que debe ser diferente. Ya, su fundamento de derecho, señor abogado, no lo ha sostenido. ¿Cuál es el amparo legal de su pedido? No, básicamente para que no se produzcan decisiones eventualmente contradictorias. Ya usted ha presentado argumentos de hecho. El amparo legal, ¿cuál es la norma? Que son los mismos hechos, señora magistrada, básicamente. Pero le he preguntado la norma, ¿no tiene? ¿Perdón? ¿No tiene la norma que respalda su pedido? No, acá la mano no la tengo, señora magistrada, pero básicamente son mismos hechos y evitar que haya decisiones que puedan ser contradictorias, ¿no? Bueno, acá tengo su escrito, no ha presentado ningún argumento de derecho. No ha presentado usted el amparo legal de eso. Pero bueno, usted señala que es por conexión. Señor presidente, brevemente suspenderíamos para definir este asunto. Ya un receso de 3 minutos. Bueno, continuamos entonces con la audiencia. Continúe, doctora. Gracias, doctor. Señorita especialista de audiencia, ¿qué número de resolución corresponde? Señorita especialista. La número 4, doctora. Gracias. Resolución 4/2023. Visto en audiencia pública el incidente 21/2019-44. Oídos los argumentos del abogado del apelante Lima Expresa SAC y la representante del Ministerio Público, y atendiendo que, primero, se ha presentado en vía incidental en esta audiencia un pedido de parte de la apelante Lima Expresa SAC, quien solicita se acumule este incidente al otro que dio lugar la apelación del estudio Echecopar, a efectos de evitar pronunciamientos contradictorios y por celeridad procesal. Tanto en audiencia de apelación se han ratificado estos argumentos y también se ha constatado que el pedido carece de respaldo o fundamento legal. Tanto por escrito como en audiencia no se han presentado argumentos de derecho. Segundo, de otro lado, al preguntársele al solicitante de la acumulación si representa a ambas partes apelantes, claramente dejó establecido que no es así, ¿no? Pero que la conexidad que existiría en los recursos formulados contra la misma resolución número 3 es por el agravio relativo al secreto profesional, y ello justificaría esa acumulación. Tercero, sobre la base fáctica antes señalada, este tribunal verifica que la pretensión resulta inviable por lo siguiente. 1. Conforme a la previsión normativa del artículo 402 del Código Procesal Penal, la acumulación puede ser obligatoria o facultativa. En este caso, tratándose de personas diferentes, se trata de incidentes y no están vinculados exclusivamente al mismo hecho, la acumulación deviene en facultativa. De este modo, este tipo de acumulación se regula en el inciso segundo del citado artículo, que establece que debe verificarse dos situaciones. Primero, que se encuentren en el mismo estado procesal y que no se ocasione retardo en la administración de justicia. Cuarto o quinto, lo que corresponda. Siendo ello así, en primer lugar, es evidente que no se trata de incidentes que se encuentran en el mismo estadio procesal, dado que, como también se informó en audiencia,
El recurso impugnatorio del estudio Echecopar recién ha sido elevado esta semana a esta sala, es decir, que todavía falta realizar toda la tramitación prevista para el procedimiento recursal, esto es, conferir traslado a las partes procesales por el término de 5 días hábiles y después de ello recién fijar fecha para la audiencia de acuerdo a la agenda de la sala. Entonces, el primer parámetro no se cumple. En derivación de ello, evidentemente tampoco se puede sostener que por economía procesal corresponde la acumulación, dado que de accederse a la misma, este incidente quedaría paralizado por aproximadamente 1 mes y medio o 2 en que se termine de realizar el trámite recursal previo a la audiencia. En tal sentido, ninguno de los supuestos que exige la normativa antes señalada se cumplen en el caso. A ello se suma que tampoco se han presentado argumentos de derecho en el pedido presentado por Lima Express SAC. Por todas esas razones, esta sala debe desestimar el pedido. Consideraciones por las que la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declara infundado el pedido de acumulación presentado por la empresa Lima Expresa SAC. Y conforme al Estado, corresponde que se continúe con la audiencia de apelación de su recurso. Bien, señor abogado, ha sido desestimado el pedido de acumulación, corresponde que examinemos su recurso en esta audiencia. Ya el recurso del estudio Echecopar se verá en su oportunidad, si es que lo mantiene también. Entonces, le paso a preguntar, ¿ustedes mantienen su recurso de impugnación? No, conforme, señora directora de debate. Bien. Conforme con la decisión. Bien, gracias, señor abogado. Usted le pregunto, ¿ustedes van a ratificar o mantener el recurso impugnatorio? Sí, lo mantenemos. Bien, gracias. Con fines de determinar el objeto de debate recursal, vamos a hacer pequeñas precisiones sobre su recurso. Usted pretende la revocación de la decisión para que en vía de reforma, ¿no?, se declare infundado el requerimiento de allanamiento. Hacer la siguiente precisión también, que ustedes están apelando la decisión, o sea, esto no es un reexamen para ver cómo se ejecutó la medida y estar en posibilidad de revertirla. No es un reexamen, es la apelación a la propia resolución. Por favor, para no estar involucrando otros aspectos que no corresponden. Ahora bien, su recurso se concentra básicamente en 2 agravios. El primer agravio es que el juez ha evaluado erradamente la existencia del presupuesto negativa injustificada. Que la negativa que se presentó a través de cartas no es injustificada, sino al contrario, se encuentra debidamente justificada. Y por tanto, la decisión ahí está errada. Y el segundo agravio está referido al secreto profesional. Ustedes consideran que bajo ese parámetro constitucional debió seguirse el trámite del artículo 224 del Código Procesal Penal, convocar una audiencia por el juez previamente, verificar esa información, y de tratarse de secreto profesional no sería exigible ello, ¿no? Básicamente es ello, el juez da respuesta, que ha tenido en cuenta la demora, ¿no?, en las medidas y la información que sí resultaba útil al caso, según el Ministerio Público. Entonces, en torno a ello va a girar el debate, señor abogado. Le vamos a pedir que sea usted bastante puntual, claro en sus argumentos. Le vamos a conceder 7 minutos, por favor. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a tratar de ser muy breve, porque básicamente se trata de precisar cosas o incidir en esa actividad del recurso, de la fundamentación del recurso por escrito, ¿no? En primer lugar, creo que es importante llamar la atención sobre algo que no suele estar claro, no ha estado claro en todo este proceso, ¿no? Lima Expresa SAC, que es mi patrocinada, no es OAS y no tiene ninguna vinculación o relación con OAS. El año 2016, la entonces empresa Línea Amarilla
fue comprada por una empresa francesa, el Vinci Highway SAS, y desde ahí la empresa cambió absolutamente de administración, directorio, incluso de razón social, pasó a llamarse Lima Empresa SAC unos años después. Por lo tanto, no hay ninguna relación de la empresa Lima Empresa SAC con OAS, con lo que hizo OAS o con lo que supuestamente hizo OAS, tanto en el pasado y menos aún ahora. Por lo tanto, no hay ninguna relación, ninguna vinculación entre la empresa Lima Empresa SAC y la empresa OAS. Otro dato importante es que a partir del año 2016, por lo menos, y luego con este proceso ya en marcha, la empresa Lima Empresa SAC ha mostrado una conducta absolutamente colaborativa con las investigaciones que se están realizando en torno a los presuntos hechos de corrupción, que, insisto, se habrían realizado con mucho tiempo antes del 2016, que es cuando Vinci Highway SAS, empresa francesa, compra las acciones de la empresa Lima Expresa SAC, ahora Lima Expresa SAC, antes Línea Amarilla SAC. Entonces, eso creo que es importante señalar. En relación con los agravios, efectivamente hay un primer agravio que está vinculado con una valoración equivocada del juez penal, inducida por la Fiscalía, que es que Lima Empresa SAC se habría negado a proporcionar la información requerida. Información que, dicho sea de paso, es información que pertenece a una operación comercial realizada por por Vinci Highway SAS, empresa francesa que compró las acciones de la empresa Lima Expresa. Esa es la información que pide, básicamente información de esa transacción comercial, información corporativa de la empresa francesa Vinci Highway SAS. Entonces, el juez penal sostiene que en la línea del artículo 218, que nos habríamos negado a hacerlo. No nos hemos negado. Ante el requerimiento de la Fiscalía el 26 de enero de 2023, le explicamos a la Fiscalía que Lima Expresa SAC no contaba con esa información porque no es información vinculada a sus operaciones en la medida en que no participó Lima Expresa SAC de esa transacción, de esa operación comercial de venta de acciones. Es una información que la tiene Vinci Highway SAS y la tiene el vendedor, que es Lambra o Invepar, que es el propietario de Lambra, empresas brasileras. La Fiscalía sabe de esta operación desde hace mucho tiempo, desde la disposición 72 emitida el 3 de diciembre del 2021, que es cuando incorpora estos hechos como un dato relevante en la investigación. Sin embargo, la Fiscalía no ha requerido esa información a las dos empresas que han participado de esta transacción comercial. Vinci Highway SAS, empresa francesa, y la empresa Lambra o su propietaria Invepar en el Brasil. No entendemos por qué la Fiscalía desde el año 2021, donde incorpora estos hechos como relevantes en la investigación, no ha requerido esa información a estas empresas que han participado en ese acuerdo, en esa transacción comercial. Lima Expresa no cuenta con esa información, no tiene obligación legal tampoco de contar con esa información, porque, insisto, esa es una información vinculada, documentación vinculada a exclusivo interés corporativo de Vinci Highway SAS, que es una empresa francesa. Lima Expresa SAS es una empresa peruana. Evidentemente, eso además no está discutido, porque así está además reconocido y dicho, Vinci Highway SAS es la empresa matriz porque tiene las acciones de Lima Expresa SAS. Pero ese hecho no es determinante para concluir que por esa razón Lima Expresa debe tener la información que se requiere o que tenga una obligación legal de tener esa información y menos aún de entregarles esa información corporativa, insisto, de una operación donde Lima Empresa SAC no ha participado y que se encuentra en Francia, en posesión de Vinci Highway SAS, sometida a reglas corporativas de la legislación francesa y por lo tanto su entrega le corresponde al titular de esa información, que es la matriz Vinci Highway SAS en Francia. Eso fue explicado a la Fiscalía en esta carta del 26 de enero de 2023. Hay razones legales, hay razones de razonabilidad que apoyan y que fueron explicados en esa carta. Sin embargo, ni la Fiscalía ni el juez en su resolución explican por qué esa explicación no es razonable o por qué esa explicación no tiene un sustento legal. No nos dicen por qué es que ellos consideran que Lima Empresa SAC sí debe tener o tiene esa información, qué datos le permiten sostener que tiene esa información y por lo tanto se estarían negando, qué norma, qué regla de experiencia, qué práctica corporativa o del mercado
sostiene que las empresas que son filiales o subsidiarias de sus matrices deben tener información corporativa de las mismas, o que están obligadas a tenerla. No se explica nada de eso en el requerimiento fiscal y menos aún en la resolución judicial, como para derivar de ese hecho que habría una negativa de mi patrocinada Lima Expresa SAC para no entregar esa información. Nosotros lo que sostenemos es que así se dice en la resolución judicial, ¿no? Porque se habla ahí del tiempo, de lo oneroso que sería pedir esa información a través de la cooperación judicial internacional, que había una falta de prolijidad y falta de diligencia en la Fiscalía, que desde el 2021, insisto, no ha requerido esa información a estas dos empresas que han participado de esa operación. Y se basa básicamente en dos consideraciones que nos parecen bastante discutibles, no bastante, claramente discutibles. En primer lugar, dice, bueno, que el Lima Expresa debería tener esa información porque tiene la misma dirección que Vinci Highway Sachs, ¿no? Y eso es un hecho falso. Lo acreditamos en nuestro escrito, no voy a extenderme mucho en eso, pero Vinci Highway Sachs es imposible que comparta la dirección de Lima Expresa porque, insisto, es una empresa francesa, constituida en Francia, que tiene sus operaciones en Francia. Lima Expresa SAC es una empresa peruana que tiene una dirección en la avenida El Derby y que comparte domicilio con Vinci Highways Perú, que es otra empresa filial que tiene una autonomía y una personalidad jurídica propia y que es nacionalidad peruana. Por lo tanto, esa afirmación de que tiene la misma dirección es un hecho falso. Y en segundo lugar, dicen, bueno, es que ya en anteriores oportunidades Lima Expresa SAC informó a la Fiscalía que se le habían perdido documentos contables. Entonces eso me lleva a presumir que se está negando a entregar la información que le hemos solicitado, que es información, insisto, de una transacción de Vinci Highways SAS francesa. Ese argumento es absolutamente carente de lógica, porque efectivamente fuimos nosotros, antes incluso de que se incorpore la compraventa de las acciones como un hecho relevante, que le informamos a la Fiscalía ante un pedido de información de Lima Expresa SAC que se habían extraviado unos libros contables y que se había hecho la denuncia correspondiente a las autoridades policiales. Es decir, una actitud de buena fe, una actitud prolija, responsable de Lima Expresa SAC, informando a la Fiscalía que se habían perdido documentos contables de la propia Lima Expresa, no de la operación comercial. Ahora resulta que de ahí se va a desprender la conclusión de que nos estamos negando a entregar información que no nos pertenece, que pertenece a Vinci Highway SAC, empresa francesa. En relación con el secreto profesional, tampoco me voy a extender mucho porque está explicado, ¿no? Efectivamente, se está pidiendo también información, en el caso del estudio de Chocopar, información vinculada a servicios legales que había prestado en el pasado el estudio de Chocopar a Lima Expresa SAC. Opiniones, informes jurídicos que claramente están protegidos por el secreto profesional del numeral 18 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Acá la Fiscalía y el juez han omitido absolutamente ese dato. Parece que no existiera el secreto profesional para ellos y entonces dictan una medida para incautar este tipo de documentación. Los artículos deontológicos del Código Ética del Colegio de Abogados de Lima, el artículo 30-37, tienen una amplia protección del secreto profesional. El propio Código Procesal Penal tiene una serie de régimen vinculado al secreto profesional, sobre el cual no me voy a extender mucho. Deber de abstenerse a declarar en virtud del secreto profesional, la imposibilidad de revisar o hacer una valoración previa cuando se trate de documentos no privados, que analógicamente se aplica a documentos privados, la exoneración de obligación de denuncia cuando se trate de secreto profesional. Y finalmente, el Código Penal. El Código Penal considera como un bien jurídico penal el secreto profesional. Por lo tanto, aquel que defraude el secreto profesional puede ser responsable de una denuncia penal por el artículo 165 del Código Penal. Todo esto está omitido absolutamente de la consideración de la resolución y por lo tanto consideramos que no se han cumplido con los presupuestos que habilitan la legitimidad de este tipo de medidas, como es el principio de intervención indiciaria, la estricta necesidad de la medida, su razonabilidad y su proporcionalidad por las razones que acabo de exponer. Por lo tanto, nosotros nos reiteramos en el recurso solicitando que la decisión se revoque y este requerimiento de allanamiento e incautación se declare infundado, ¿no? Eso es todo por mi parte, señora directora de debate. Muchas gracias. Gracias. Señora fiscal, queda en uso de la palabra por el mismo tiempo empleado por el abogado, que son 9 minutos. Gracias, señora directora de debates.
Bueno, vamos a enfocarnos en lo que dijo el ACU en la recorrida, estando que nos encontramos ante una audiencia de revisión. La defensa considera como error que en el considerando 6.10 de la apelada se habría indicado que la empresa Lima Expresa SAC, afectada con la medida, habría dado una respuesta negativa injustificada y por eso que estaría el fiscal legitimado para requerir este allanamiento o incautación. Pero de acuerdo a la defensa, ellos jamás habrían dado una respuesta negativa injustificada. Y para eso nos ha dado las razones por las cuales considera que sí se habría justificado. No obstante, señores magistrados superiores, para poder analizar si la postura del AJU fue correcta o no, necesitamos conocer sus motivos. Y revisando el considerando 6.10, al que hace referencia a la defensa, no los hemos encontrado. Simplemente se menciona que fue una negativa injustificada y se citan las respuestas que habría dado cada una de las empresas, entre ellas Lima Expresa SAC, ¿no? Donde se referencia a una carta, pero no se explica por qué el magistrado arribó a la conclusión que esa respuesta negativa resultaría injustificada. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un juicio de valor si no contamos con esta motivación? Por lo tanto, aquí no estaríamos ante un error propiamente injudicando, objeto de una pretensión revocatoria, sino probablemente ante un error incogitando. Y decimos esto porque en un inicio pensábamos solicitar la potestad nulificante de la sala respecto de esa resolución. No obstante, a efectos de verificar la trascendencia, consideramos importante conocer si aún habiendo explicado este aspecto el magistrado, el resultado sería distinto, esto es que se hubiera declarado infundado el pedido del Ministerio Público. Y para ello vamos a referirnos a otro supuesto error judicial que ha mencionado el apelante, ¿no? Que se había indicado que Lima Expresa SAC tendría el mismo domicilio que Vincent Highways Perú SAC y Vincent Highways SAS, ¿no? Que no sería cierto al decir de la defensa, porque si bien Lima Expresa SAC y Vincent Highways Perú SAC sí tienen el mismo domicilio, Vincent Highways SAS, empresa que fue parte de la compraventa de las acciones entonces Limex, estaría ubicada en Francia. De esta manera, la defensa, y también lo hemos escuchado ahora, intentaría negar la vinculación de estas empresas con la documentación cuya incautación fue objeto del apelado, ¿no? No obstante, debemos revisar el requerimiento fiscal a fin de verificar si es cierto lo que manifiesta la defensa, ¿no? Porque incluso no lo ha dicho ahora oralmente, pero sí lo dijo por escrito, que se habría tratado de inducir a error al magistrado. Y para ello nos permitimos leer rápidamente la página 43 del requerimiento, un párrafo donde no solamente se indicó que la matriz estaba ubicada en Francia, o sea, sí se informó, ¿no? Sino también se dijo que si bien es cierto, o sea, se da respuesta a este tema de la injustificación, ¿no? La empresa Vincent Highways SAS fue quien realizó la operación de compra-venta de acciones, no es óbice para que la requerida Vincent Perú no tenga en su poder o custodia documentación referida a Vincent Highways, toda vez que existen motivos razonables para considerar que ambas tienen vínculos estrechos entre sí, toda vez que figuran los mismos representantes legales en el mismo domicilio. Y es más, Highways SAS otorgó poder a Vincent Perú para preparar y llevar a cabo los trámites, y en tal sentido podría tener entre sus documentos o archivos físicos los documentos sobre la transferencia de acciones de la sociedad concesionaria Línea Amarilla, y eso también va en consonancia con la disposición fiscal, ¿no? Número 72, en la cual se involucra al AMSAC en tres hechos. Uno de ellos está referido a la adenda 1, donde se vincula al AMSAC también con OAS, con INVEPAR y con todas las empresas que son objeto de esta resolución materia o de esta diligencia de allanamiento. Y para dar más precisiones al respecto, en las páginas 39 a 41 del requerimiento, en síntesis, ¿no? Se hizo referencia que del análisis de las partidas de Vincent Highways Perú SAC se determinó que Bruno Jacob Amiel Rodríguez Carpi y otras personas representan en el Perú a Vincent Highways SAS, que es la empresa que, como dijo el abogado, se encuentra en Francia, ¿no? Siendo que la sociedad establecida en el país Vincent Perú tiene por objeto social la construcción, diseño, operación y mantenimiento de nuestra infraestructura. Y también se dijo que Vincent Highways SAS, representada por su presidente, otorgó poder especial en favor de Bruno Jacob Rodríguez Carpi. Esto es la misma persona que representa a Highways Perú SAC.
y otorgándole diversas facultades de representación con específica referencia a actos relativos a la transferencia de acciones de la sociedad Línea Amarilla SAC. Y por eso se concluye que si bien la empresa Vinci Perú señala que no tienen su poder, y aquí hacemos referencia a lo que indicó el abogado, ¿no? Que no tienen su poder o custodia o documentación vinculada con el contrato de compra-venta de acciones de Línea Amarilla SAC, lo cierto es que los otorgantes, Vinci Highway SAS y Concession SAS, hayan decidido constituir la empresa Vinci Perú en el SAC, en el Vinci Perú, perdón, en el país, para que dicha empresa no tenga acciones comerciales, no tenga direcciones ni acciones. Y el objeto del requerimiento es determinar si no sería una sucursal encubierta de Vinci Highway SAS, toda vez que se le encomendó facultades exclusivas para efectos de esta transacción vinculada con Lima Expresa SAC. Existen unas razones por las cuales el Ministerio Público consideró que, si bien es cierto, el domicilio de la empresa de la matriz se encuentra en Francia, sin embargo, existiría este nexo, ¿no? Y esto no solamente lo dice la Fiscalía, porque volviendo ya al tema de la resolución, también lo expresó en su oportunidad el magistrado en la resolución que es materia de comentario, específicamente en el considerando 6.12.2, cuando analiza la vinculación de los inmuebles con las empresas afectadas. Entonces, no solo se descarta que no se haya inducido error al ACU, sino también se explica el por qué se pidió la documentación que es objeto de incautación y por la cual se pidió y el allanamiento. Tanto Vinci Perú como Línea Expresa SAC, a quien representa el señor letrado, se negaban a entregarlo, alegando justamente que no había vínculo. Pero para la Fiscalía sí existiría presumiblemente este vínculo por las razones antes indicadas. Y simplemente indicar que la resolución que otorga el allanamiento no implica una responsabilidad de la empresa, sino que es una diligencia tendiente a recabar pruebas. Rápidamente, ¿no? San Martín Castro, en la página 336 de su libro Derecho Procesal Penal y Acciones, la considera esta entrada como un acto indirecto de preconstitución de prueba, no tiene por sí mismo objeto la determinación del hecho o la participación, sino que es un medio para la práctica de una detención o de un registro, y se busca recoger documentos, sea el cuerpo del delito o piezas de convicción o elementos de naturaleza documental que contribuyan a estos aspectos probatorios. Y si bien no es materia de esta audiencia, ya que no estamos en un reexamen, pero sí, a efectos de ilustrar la idea rápidamente, se hizo 2 actas de allanamiento, ¿no? Al local de Lima Expresa SAC, perdón, ¿no? Una relacionada al piso 17 y otra al piso 18. Y en el piso 17, en diversos ambientes, se ha encontrado documentación vinculada con Indepar, con Vinci Highway SAS, con Línea Expresa SAC, ¿no? Entonces, incluso es Vinci Highway SAS, es la que se encuentra en Francia. Entonces, sí, al parecer podría existir un vínculo y eso se determinará ya luego que se haga el lacrado y las diligencias correspondientes. En el mismo sentido, en el acta que se practicó al piso 18, ¿no? Relacionado con esta empresa. En tal sentido, consideramos que sí existiría una probable relación entre estas empresas que ameritaría una investigación y el allanamiento se habría sustentado justamente en esta finalidad perseguida, que no es otra que la búsqueda de pruebas. Y finalmente, con relación al argumento vinculado al secreto profesional, sí debemos concordar con la defensa que en la resolución no se hace mención al tema. Sin embargo, también la apelación hace referencia a documentación requerida al estudio Checopar. Y como tenemos entendido y que ya quedó establecido al inicio de la audiencia, el letrado asesora Línea Amarilla SAC, no al estudio Echecopar. Y también resaltar que en la última página de su escrito se indicó que Lima Expresa no ha negado el acceso a esos documentos. En todo caso, para saber qué documentos se podría afectar por ese secreto profesional, tendría que realizarse la diligencia de deslacrado y visualización correspondiente, ¿no? Todo lo cual se podría señalar qué documentos no deberían ser visualizados porque corresponden estrictamente al secreto profesional. Y por esas razones solicitamos que se desestime la apelación y se confirme la apelada. Solo para clarificar un asunto, doctor, usted al inicio pareciera que estaba hablando de vicios incogitando. ¿En qué termina esa argumentación? Sí, señora magistrada superior, como referíamos al inicio, debido a que el señor juez, este aspecto, el primer agravio, ¿no? Que refiere la defensa,
no lo explica, ¿no? Simplemente dice es una respuesta negativa, injustificada, pero no dice por qué, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros íbamos a apelar a la capacidad notificante de la sala, ¿no? Sin embargo, por las razones expuestas, consideramos que no habría esta trascendencia que también exige, ¿no? La integridad y por tanto nos mantenemos porque se confirme la pena. Maya, gracias. Bien, señor abogado, 3 minutos para Sí. réplica. Muchas gracias, señora directora de debate. Muy brevemente, aquí no está en cuestión la vinculación. De hecho, eso está reconocido, es un hecho público. Vinci Highway SAS es la matriz de de Línea Expresa SAC, que es mi patrocinada. La pregunta es si la vinculación que existe entre una matriz y una empresa de su propiedad en un país distinto, ¿no? Con personalidad jurídica propia, y obviamente hay publicidad comercial donde se habla de la vinculación. La vinculación no es un tema en discusión, la vinculación está absolutamente probada, aceptada. Es más, en la carta del 23 de enero, cuando respondemos a la Fiscalía Superior, le decimos, la información la tiene la matriz Vinci Highway SAS, que está en Francia, la dirección tal cual, procedan a requerir esa información ahí. El cuestionamiento es que no existe ningún fundamento, ni lógico, ni razonable, ni legal, para a partir de la vinculación, que no es un hecho negado, ni está oculto, sostener que porque hay vinculación de ese tipo, de accionariado y comercial, entonces Línea Expresa debe tener la información corporativa de una transacción en la que no ha participado, es una transacción hecha por su matriz, que está vinculada con partidas presupuestales, decisiones, documentos de su matriz, y que por lo tanto es su matriz la que tiene esa documentación en un país distinto, con reglas corporativas y un régimen jurídico propio, y por lo tanto son ellos los que tienen que decidir cómo responder, qué responder y cuándo responder sobre esa información. No le corresponde a Línea Expresa SAC tomar esa decisión en relación con esos requerimientos. Y a ninguna filial o subsidiaria, porque hay que acá hacer la diferenciación. Línea Expresa SAC no es una sucursal, no es una extensión. Abogado, vaya terminando, ¿no? Ya está más de 3 minutos. Sí, no, con esto termino nada más, señora directora de debate, para destacar un aspecto que sí es preocupante, porque la señora representante del Ministerio Público dijo, bueno, acá es una incautación para buscar pruebas, ¿no? El efecto reputacional que causa esto a una empresa como Línea Empresa SAC es brutal. Inmediatamente comienzan una cuestión en el sistema financiero, comercial, por lo tanto no es baladí que se disponga medidas de restricción de derechos que además son publicitadas, ¿no? De manera injustificada contra una persona jurídica que maneja una concesión tan importante en el Perú. Por lo tanto, hay efectos perjudiciales y nocivos de adoptarse decisiones insistentes. Muchas gracias, señor. Señora fiscal, 3 minutos. Señora fiscal. Sí, gracias, señora directora de debates. Justamente estando a que habían participado, ¿no? De manera conjunta Línea Expresa SAC en transacción, o mejor dicho, las empresas Vinci SAS y Vinci Perú, SAC, con transacciones relativas a Línea Expresa SAC, es que el Ministerio Público consideró necesario o considera necesario verificar la documentación. En cuanto a lo que señala que es una medida gravosa, es cierto, pero el allanamiento no fue la primera medida que tomó el Ministerio Público. Ya anteriormente requirió la entrega de estos documentos y al no recibirlos es que formula el requerimiento. Y con ello también coincidimos con el juez respecto a este tema del peligro en la demora, no solamente por este aspecto de esas negativas, sino ya ha habido otras negativas anteriores, como respecto a una entrega de un libro de matrícula de acciones que motivó la incautación y posterior confirmatoria, y que fue confirmada por su colegiado en incidente 21-2019-15, resolución 6 del 30 de junio del 2021, y justamente en cuyo fundamento 12º hace referencia como peligro en la demora, el riesgo de no secuestrarse o incautarse un bien, que haría ineficaz en la averiguación de la verdad, y también hizo referencia, ¿no?, de que existiría este riesgo de parte del AMSAC que dificulte la averiguación de la verdad, ¿no? Entonces ya existiría un precedente que fue tomado en cuenta también por el ACU y que sirvió de sustento, además de no haber entregado en este acto concreto los documentos que han sido objeto de requerimiento. Por eso nos ratificamos porque se confirma la verdad. Bien, gracias. Bien.
Bien, culminado el debate, hay algunas cuestiones que esta dirección de debates quiere preguntar. Primero, a la defensa. Señor abogado, esta resolución del juez se resuelve inaudita par, o sea, con lo que presenta el Ministerio Público, no hay audiencia precisamente por la urgencia de la medida, ¿no? Entonces al juez no se le puede exigir que evalúe cuestiones o elementos que no están en el requerimiento fiscal, ¿no? Partamos de ahí. Entonces el juez ha evaluado en este caso que aquí se le ha presentado, ¿no? De que ustedes, si bien han presentado una carta, han dicho no tenemos documentación. Ya. Esas cartas donde ustedes dicen que no hay documentación, ¿con qué estaban respaldadas? Porque, le pregunto esto, ¿no? Porque, por ejemplo, podría decir, requerírsele a cualquier persona, no tengo, pero eso necesita un respaldo, ¿no? Para evaluar realmente si hay justificación o no. ¿Ustedes con qué han respaldado esa carta? Muchas gracias, señora directora de debate, por su pregunta. Si su pregunta se refiere a algún elemento que acredite, es muy complicado porque es un hecho negativo. No tenemos la información porque hemos explicado a la Fiscalía que es una operación en la cual Lima Express SAC no participó, participa su matriz, y su matriz es la que tiene en su poder esa información. Le hemos dicho eso, lo hemos explicado, y le hemos sugerido que se la pida a la empresa Lima Vinci Highway SAC. Esto es muy sencillo, no estaremos discutiendo esto si la Fiscalía emite su pedido a Vinci Highway SAC. Pero esto pues lleva tiempo, ahí va el razonamiento del juez, ¿no? Hacer ese tipo de cooperación judicial lleva muchísimo tiempo. Pero decir no tengo, pero documentación, pero la Fiscalía presenta otros elementos que han llevado al juez a sostener, al parecer, lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hay un gerente que es la misma persona que interviene, ¿no? Si bien es la matriz y la otra empresa está acá, absolutamente ningún archivo habrá, ¿no? Eso también habría que verificarlo, ¿no? Tal es así que en la incautación sí se ha encontrado documentación, ¿no? Por eso le preguntaba si su carta tenía algún respaldo, ¿no? Hemos explicado también el tema de los poderes, ¿no? Y efectivamente va en la línea de lo que sosteníamos. Tanto es que no existe obligación legal ni autorización para tener esa información, que se han necesitado poderes especiales para que esas personas puedan participar en la transacción y en la misma persona. Tramitación, sin duda, porque son personas que tienen una vinculación comercial, pero... No, pero eso no es una sola persona que interviene, por eso lleva a la Fiscalía a sostener, y al juez también, ¿no? De que hay no solo la vinculación, porque si hay una persona peruana aquí, tanto de la misma empresa, podría haber información, pero la pregunta es puntual, ¿no? ¿Con qué respaldaron su carta? Que no tenían documentación. Con la explicación corporativa de que es abogado, usted es abogado y sabe, le estoy preguntando cuál es el respaldo, no le estoy preguntando cuál es la explicación. Es un hecho negativo, doctora, es un hecho negativo, no puedo probar un hecho negativo. Es solo el dicho de la empresa. Y la explicación acerca de cómo la dinámica corporativa de las empresas. Ya, ese es de un lado. Muy bien. Ahora, respecto del secreto profesional, ¿cómo les agravia a ustedes? Lo que ocurre, señora magistrada, es que en el caso del estudio de Checopar le han requerido información. No, pero ese es el estudio de Checopar, le estoy preguntando a Lima Express. Es información de mi patrocinada de Lima Expresa, porque Lima Expresa contrató los servicios del estudio de Checopar en ese momento. Sí, lo que pasa, señor abogado, como usted sabe, ningún derecho constitucional es absoluto, salvo, ¿no?, la prohibición de no esclavitud, ¿no? Todo lo demás admiten ciertas restricciones. Por eso le pregunto, ¿cómo a ustedes les agravia el secreto profesional? Muy sencillo, el estudio de Checopar respondió a ese pedido diciendo, no me estoy negando a entregar, pídanselo a Lima Expresa, que es el titular de esos informes. Y eso no ocurrió. Nunca se requirió al titular. Le voy a preguntar cómo les afecta el secreto profesional a usted. Hasta ahora no me está dando respuesta. Porque nosotros tenemos que evaluar, porque somos titulares de ese derecho, tenemos que evaluar hasta qué punto esa información puede ser o no entregada. Nosotros no tenemos problema en entregarla,
pero que nos permita como titular del derecho al secreto profesional evaluar esa situación. Usted quiere que previamente le pregunten si la puede entregar o no y autorizar a Checopar. Exactamente. Ya, pues, pero esto es una medida de urgencia, ¿no? Y el juez no sabe, el juez no ha evaluado eso porque él no ha tenido en cuenta ese parámetro, porque no se lo han presentado, evidentemente, por eso le decía, esto se resuelve inaudita altera par. Además, el secreto profesional básicamente está en dos funciones, ¿no es cierto? Intimidad, proteger intimidad, pero su contenido esencialísimo, y defensa. Por ejemplo, en la casación que usted ha citado, que evidentemente había una transgresión, porque ahí se habilitó la escucha en tiempo real del teléfono del abogado que daba asesoramiento a los investigados en un entorno de criminalidad. Evidentemente, por eso la sala ahí declara fundado, ¿no? Porque cómo iban a escuchar las conversaciones privadas de los consejos. Pero en este caso se trata, como usted también lo ha señalado, de información financiera, de tipo comercial. ¿Cuál es ahí la intimidad que estaría afectándose? A ver, el secreto profesional no tiene que ver, disculpe que discrepe, con intimidad. Tiene que ver con un ámbito de protección en que los profesionales y sus clientes tengan un ámbito de confianza para entregar información. No solamente puede involucrar intimidad, pero no solamente eso. Pueden existir aspectos comerciales sensibles que no pueden ser conocidos, pueden establecerse estrategias, pueden una serie de información que está en cuestión o que puede verse afectada. Ese es el ámbito del secreto profesional. Como le digo, nosotros no nos negamos a que se pueda entregar esa información. El problema es que no se ha seguido la pauta legal, efectivamente, como usted dice. Esa no es la pregunta, doctor, ¿no? O sea, usted me está dando que debe hacerse el procedimiento previo, ¿no? Usted quiere que previamente haga el procedimiento bajo esa audiencia y verificar ello, ¿no? Pero ahora yo le estoy preguntando en concreto. Primero le he preguntado cómo les agravia el secreto profesional. No me ha contestado aún. Y segundo, ¿cuál es lo de contenido de protección a la intimidad que usted merece evaluar y que no debe ser reservado, ¿no? O sea, en parámetros generales. Es que agravia el secreto profesional, señor magistrado, porque se pretende que esa información se entregue sin la autorización del titular de esa información, que es un objeto de protección del secreto profesional. Ahí está el agravio, que mi abogado se le pide que entregue esa información sin que el cliente, que es el caso de IME Expresa, le autorice a entregar esa información o por lo menos evaluar para que esa autorización proceda. En eso consiste el agravio. Usted presenta un agravio de orden procesal. Es fundamental porque la protección es procesal. La protección del secreto profesional es procesal. Y no hay peligro la demora porque, como le decía en los alegatos, la Fiscalía conoce esta transacción por lo menos desde el 3 de diciembre del 2021, cuando emite la disposición fiscal 72. Sí, ya su posición es clara, pero bueno, o sea, esa es su posición, ¿verdad? Bien, la Fiscalía, algo que señalar sobre las respuestas dadas por el señor abogado. Sí, señora directora de debates, rápidamente, solo respecto a la última parte, se está insistiendo respecto a un requerimiento, a un estudio, al estudio de Checopar, quien no representa, y en cuanto a los aspectos sensibles que tal vez podrían afectarlo, o sea, es una posibilidad que refiere la defensa, eso no lo podremos saber, ¿no? Hasta revisar la documentación en la cual definitivamente se les citará, ¿no? Para efectos de esta revisión y evitar, ¿no?, una posible afectación. Pero por el momento no se puede conocer de antemano si se podría afectar o no la intimidad que forma parte del secreto profesional, como bien ya la ha señalado su dirección de debates. Por eso le preguntaba al abogado en línea general, pero tampoco me ha contestado. Ahora, quiero preguntarle, señor fiscal, ¿cuál es el estado de la investigación? De acuerdo a lo que nos ha informado mediante informe 81, emitido hace 2 días por parte de la Fiscalía, se nos indica que está en investigación preparatoria y que está próxima a vencer el 25 de julio de este año, o sea, en unos días. Ya, ¿y ya han hecho la diligencia de deslacrado?
Aún no la han Pero hecho, si yo ya he preguntado estamos, la también. otra semana se va a vencer. Sí, yo entiendo que ya tienen que señalar, hemos también nosotros referido eso porque están al borde, ¿no? de la culminación, ¿no? de la Es la investigación. investigación preparatoria y ¿qué van a hacer? Ya no tendría eficacia la medida. Va a haber una Sí, pérdida. señora magistrada. Sí, señora magistrada, sí, eso hemos hecho referencia a la Fiscalía Provincial, ¿no? Efectos que se actúe, porque como usted bien dice, si no, no tendría sentido, ¿no? Bien, Pero todavía gracias. estamos dentro del plan. Bien, gracias, señora fiscal. Señor presidente, son las preguntas que tendría que hacer. No sé si usted tiene preguntas adicionales. Sí, una pregunta de aclaración. Señor abogado, según lo que he escuchado, y eso quisiera que amplíe de repente o que aclare, usted señala que viene o apela a la resolución número 3 del 17 de mayo de 2023, porque pese a que ustedes han respondido por una carta que no tienen los documentos, el juez ha ordenado el allanamiento y registro domiciliario. ¿Es su argumento central? ¿Y hay algo más? ¿Hay otro argumento, señor abogado? Ese es el argumento, yo lo complementaría sin explicarnos por qué las razones que le hemos proporcionado no son atendibles, no son justificadas. ¿Hay algún otro argumento para que esta resolución esté mal emitida? El otro agravio vinculado al secreto profesional que ya lo hemos discutido, señor magistrado. Ya la directora de debate le ha dicho. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Qué tal si a una persona que se le está sindicando robo de una bicicleta, se le pregunta, ¿tiene la bicicleta en su casa? Dice, no. Porque diga no, ya no podría el fiscal solicitar el allanamiento. Creo que no es el caso, señor magistrado, porque ¿Cuál sí sería la diferencia? A ver. le hemos dado una explicación amplia acerca de por qué esa información no corresponde al IME Empresa SAC. En primer lugar, el IME Empresa SAC no participó de esa operación. En segundo lugar, es información que no pertenece a las operaciones del IME Empresa SAC, sino a las operaciones de Vinci Highways SAS en Francia. Es información vinculada a las partidas presupuestales, a informes que Vinci Highways SAS hizo en el momento de la operación de la compraventa de las acciones. No hay ninguna regla corporativa, legal, de práctica del comercio que diga o que sostenga que una subsidiaria o una filial deba tener información corporativa de su matriz. Ese razonamiento no está expresado en la resolución. Le hemos explicado nosotros que eso es así corresponde a la práctica corporativa, por lo tanto no tenemos. Y le explicamos, diríjase usted a Vinci Highways SAS en Francia, esta es la dirección, para que le entreguen esa información o evalúen la entrega de esa información. Esa es la explicación que le hemos dado, que no ha sido refutada en la resolución judicial. Simplemente dicen, hay vinculación y por lo tanto, como hay vinculación, entonces tú debes tener necesariamente esa información. Ese es el razonamiento que nosotros cuestionamos en la decisión judicial, señor magistrado. Bien, ninguna pregunta más, señora directora de debates. Gracias, señor presidente. Doctor Enríquez, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí. A ver, señor abogado, nos indica que la empresa matriz Vinci Highways SAS es la que en Francia tendría la información que está requiriendo el Ministerio Público. Y que existe también la empresa Vinci Highways Perú SAS, que viene a ser la sucursal de esta matriz. ¿Correcto? No, en estricto no es una sucursal, señor magistrado, es una filial, es una subsidiaria con personalidad jurídica distinta. Bueno, puede tener personalidad jurídica distinta, pero depende de la matriz. Sí, la matriz es accionista del 100% de las acciones. Bien, así ya tenemos una matriz en Francia y una filial o sucursal, porque no trabaja la ley de sociedades con filiales, sino con sucursales en el país. El artículo 397 de la ley de sociedades establece que las responsabilidades de la matriz, la matriz, sociedad principal, responde por las obligaciones de la sucursal. Entonces, si el Ministerio Público les ha pedido a ustedes información, y ustedes indican que la información está en la matriz, ¿ustedes no le han solicitado esa información a su matriz? Sin duda la matriz ya tiene conocimiento, porque además ya se ha hecho público esto, pero el tema es que la decisión acerca de la entrega de esa información tiene que ser tomada por la empresa Vinci Highways SAS.
no puede ser esa información trasladada. Le pregunto, ¿ustedes le han hecho requerimiento formal a la matriz para que entreguen esa información y ellos se han pronunciado positiva o negativamente sobre la entrega de esa información? Han habido comunicaciones verbales acerca de esto y la respuesta ha sido: informen que nos requieran la información para nosotros atender esa solicitud. Y eso le hemos respondido a la Fiscalía, ¿no? Bien, pero ustedes como empresa no tienen una respuesta formal, o sea, documentada, de que esa información no la van a presentar si no se la solicitan allá. No le puedo dar ese detalle, señor magistrado, ya del manejo operativo de cómo ha sido esa consulta, pero que hay conocimiento de esto, por supuesto que hay conocimiento, y la matriz está esperando un requerimiento en ese sentido, ¿no? Bien, señorita fiscal, ya escuchó que están esperando su requerimiento a Francia para que entreguen esa información que están buscando. Bien, el segundo tema es el peligro en la demora. No entiendo cómo ustedes, ante una documentación que pide la Fiscalía, indican que esa documentación contable se les ha extraviado, se les ha perdido a una empresa de esta envergadura con una matriz internacional. Y luego digan de que no hay peligro de demora en la pérdida de los demás documentos, porque obviamente ya se les perdió uno, la inferencia de la experiencia es que se les pueden también perder los demás documentos que puedan tener en posesión. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esa justificación de que no entrego documentos porque se me han extraviado y ahora no hay peligro en la demora de que no se extravíen los demás documentos que se están solicitando? Muchas gracias por su pregunta, señor magistrado, porque me va a permitir aclarar ese punto. Esta respuesta que dimos en su momento fue de información contable de la empresa Lima Expresa SAC. Información que era anterior a cuando se tomó posesión en el año 2016 de esta empresa, y por lo tanto hay información que se ha extraviado, se ha perdido, que la nueva administración recién ha detectado, y eso informamos a la Fiscalía, pero no es información vinculada a la solicitud, no es información vinculada a la compraventa de acciones, es información contable, de los libros contables de la empresa peruana Lima Expresa SAC. Y esa información se la dimos antes de que incluso la Fiscalía incorporara como un hecho relevante la compraventa de acciones. O sea, no hay ninguna conexión, a eso me refiero, entre esta respuesta, que además es una respuesta absolutamente responsable, que le hemos informado a la Fiscalía que esa información se había extraviado y que habíamos hecho la denuncia del caso y que estábamos en proceso de reconstrucción. Pero no hay ninguna conexión, señor magistrado, entre libros contables de Lima Expresa SAC Perú con la información que está requiriendo la Fiscalía, que tiene que ver con Vinci Highways SAS en Francia. Bien, muchas gracias. ¿Hay Fiscalía si nos puede responder o aclarar alguna de estas respuestas dadas por la defensa? ¿Existe vinculación o no existe vinculación con los documentos contables y la información solicitada? Lo que refiere la Fiscalía fundamenta el riesgo de estos documentos, de la solicitud de documentos contables, y que se señalaron que están perdidos, que la información contable es una información sensible, y si esta se habría extraviado, ¿cómo no habría riesgo de que también se pueda perder otro tipo de documentación como es el que ha sido objeto de... ¿Qué pasó? Escuchamos, adelante. Con la diligencia de objeto de allanamiento e incautación. Bien, gracias. De mi parte no tengo más preguntas ni debates. Bien, gracias, doctor Enríquez. Siendo yo así, declaramos cerrado el debate, la sala se retira a deliberar y emitirá decisión que será puesta en conocimiento suyo a través de las casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia ha terminado. Bien, buenas tardes con todos. Hemos concluido. Buenas tardes, muchas gracias.